Si me pueden apagar esos ventiladores, que hay un juego de luces aquí. Parecen luces psicodélicas. Fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Lo tienen todos, hermano? Hechos capítulo 26, versículos 15 al 18. Leemos la palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre sus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me manifestaré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El verso 16 dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable este día? Cierre sus ojos y pida al Señor que hable a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por todo lo que hemos recibido en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Ministranos como solo tú sabes hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Mira a ver si puede alabar a Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, hermano. Aleluya. Este hermoso día, hermano, que nos ha tocado vivir hoy, se ha escogido en el pueblo de Dios para recordar el acontecimiento que dio inicio a la iglesia. Gloria al Señor. Jesús vino a este mundo y nació en un humilde pesebre. Pero el nacimiento del Señor no es la fecha en que comenzó la iglesia de Jesucristo. Para que la iglesia de Jesucristo comenzara, tenía que venir Jesús y hacerse carne como uno de nosotros. Tenía que Jesús morir en la cruz del Calvario, pagar con su muerte por nuestros pecados y lavarnos de nuestros pecados con su sangre. La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús abrió las puertas para nuestra salvación. Pero Jesús dijo, aleluya, refiriéndose a la iglesia mientras estaban en esta tierra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo presentó como algo en el futuro. Yo voy a hacer la iglesia sobre esta verdad que Pedro había dicho, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús resucitó, después de aparecer más de 40 días, hermano, por un espacio de 40 días se le apareció a más de 500 personas en una ocasión, a más de 500 personas a la vez. Y les dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Les dijo, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice el capítulo 1 de los Hechos, verso 8, y hasta lo último de la tierra. Esa es la encomienda que el Señor le estaba dando a la iglesia que recién iba a nacer el día de Pentecostés. Cuando usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí está descrito lo que sucedió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en aquel día. Dice la Biblia que habían 120 personas reunidas en un aposento, en una habitación grande, en un segundo piso. Y de repente descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice allí, según el Espíritu les daba que hablase. Ese es un hecho histórico que nadie puede negar. Aún aquellos que no aceptan las manifestaciones del Espíritu Santo en este tiempo, reconocen que hubo una ocasión en el día en que la iglesia nació, que Dios derramó sobre ella el Espíritu Santo. Y el Señor que prometió esto, el Espíritu Santo, nos dijo, o nos dice en su palabra, que esto no solo era para el día de Pentecostés. Él dijo, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos el Señor nos ha llamado aquí? Luego, hubo 10 hermanos a los que el Señor ha llamado. Creo que no me entendieron. ¿A cuántos el Señor ha llamado aquí? ¿A cuántos Dios los ha llamado para el cielo? El problema es que esa expresión se ha aplicado a morirse. Dios lo llamó a su presencia. Yo quiero decirle que usted se convirtió, Dios lo llamó a estar en su presencia siempre. Y Dios lo ha llamado a usted para ir al cielo. Ya estamos llamados para allá. ¿Cuándo nos vamos? No lo sabemos. No queremos que nadie nos adelante el viaje, pero de que nos vamos a ir, nos vamos a ir. Sea a través de la muerte o sea a través del rapto de la iglesia, pero vamos a ir a estar con el Señor para siempre. Alabado el nombre de Jesús. Pero ese pueblo que Dios ha llamado para ser salvo, la promesa del Espíritu Santo es para él. Después de muchos años, la iglesia de Jesucristo, desde su formación, ha tenido diferentes etapas. Tiempos en que la iglesia, y ese fue el comienzo, en que la iglesia fue perseguida. Y la persecución no detuvo el avance de la iglesia. Al contrario, la persecución purificó la iglesia. La hizo más poderosa y más dedicada a Dios. Pero no solo pasó por la persecución. La iglesia pasó de la persecución a la aprobación del mundo. La aprobación primeramente de las autoridades mismas que perseguían a la iglesia. Roma y el Imperio Romano dedicaron siglos a perseguir la iglesia, matando a los cristianos de formas diferentes. Pero luego fue el mismo Roma el que a través de un hombre llamado Constantino, que era emperador romano, dio pasos para armonizar la iglesia con el imperio romano que estaba decadente. Había perdido su vigor, su fuerza y ya no tenía un ejército poderoso. Así que como una estrategia militar, aleluya, y política, Constantino aparentó haberse entregado a Jesucristo. E hizo especialmente que todo su ejército se bautizara en aguas. Y se hizo llamar a su ejército un ejército cristiano. Porque quería
que los cristianos, que ya eran más poderosos que el mismo imperio romano, fueran parte de su ejército. Y así comenzó lo que luego de, no en ese momento, pero luego con el paso de varios años, se convirtió en lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. ¿Verdad? Y esa unión de la iglesia con el imperio romano hizo que la iglesia dejara de ser una iglesia espiritual, una iglesia de oración, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de la unción de Dios, y se convirtiera en una iglesia idólatra, a la que el Señor describe en su palabra como una iglesia que hizo un matrimonio con el paganismo. Y ese proceso de paganización de la iglesia y de convertir la iglesia de Jesucristo en una iglesia idólatra, ¿todo ahí todavía? Aleluya. Ese proceso duró muchos años, pero siempre Dios mantuvo un pequeño remanente, un pequeño grupo de gente. En ocasiones eran 60, 70, 100 personas que se reunían a escondidas, que seguían creyendo en el Pentecostés que Dios había enviado en el principio. Y ese poder se mantuvo. Siempre ha habido un pueblo lleno del Espíritu Santo. En épocas ha sido más grande, en otras épocas más pequeño. En diferentes épocas, durante estos siglos que han pasado, más de 20 siglos ya, desde que Jesucristo vino a esta tierra, han habido altas y bajas. En siglos más recientes, Dios levantó un poderoso movimiento de reforma dentro de la propia Iglesia Católica Romana. No era la única iglesia de Jesucristo. Martín Lutero no fue el único hombre al que Dios movió, pero fue el hombre que más se conoce hasta hoy, que logró mover los cimientos de la iglesia católica tradicional y que trajo un despertar espiritual en toda Europa, que se fue extendiendo y llegó hasta los países nuestros acá, en América. Gloria al nombre de Jesús. Con la llegada de misioneros desde Europa a este país, después de años de que Martín Lutero ya había muerto, Dios comenzó un mover del Espíritu de Dios en este país. Gloria al nombre del Señor. La misma iglesia que Dios formó, sacándola del catolicismo romano, y que tomaron como lema ese pasaje que hay en la Biblia en el que Dios le dice a su pueblo: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no os contaminéis. Esa misma iglesia que salió se contaminó también. Y al pasar los siglos y los años, cada vez duran menos los grupos que se mantienen fieles al Señor después de Dios sacarlo de en medio de la frialdad espiritual. En épocas más modernas, Dios fue levantando hombres. Hubo épocas en las que, como sucedió con Juan Wesley, que era un ministro de la iglesia anglicana de Inglaterra, la iglesia que pone el rey de Inglaterra o la reina, que tiene ese templo tan enorme allí, donde hacen esa ceremonia de presentación, y que la iglesia anglicana tiene el poder, un poder grande, capaz de controlar a los propios gobernantes del país. Era una iglesia corrompida, seca, muerta. Fueron ellos los que inventaron ese asunto de reverendos, que la gente tenía que quitarse el sombrero delante de los reverendos y hacer una reverencia, porque era el gran pastor de la iglesia de Nostradamus, la iglesia más poderosa de Inglaterra. Pero personas de allí mismo de Inglaterra no estaban dispuestas a quitarse el sombrero ni a decirle reverendos a esta gente,
De hecho, ni sombrero usaban, porque no querían unirse a esa vanagloria humana. Y muchos de ellos fueron expulsados de Inglaterra y mandados a este país como castigo. Los votó la propia iglesia y llegaron a este país y fundaron esta nación bajo principios cristianos y bajo el principio de que sin santidad nadie verá al Señor, y bajo el principio de que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios. Y Dios movió a este país con un poderoso avivamiento de salvación, aleluya, y de transformación en esta nación. Pero eso se apagó también. Y fue a comienzos o a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que Dios levantó un poderoso movimiento en este país. Con hombres humildes. Se hace o se habla la historia de un hombre descendiente de esclavos. Un obrero que trabajando perdió un ojo. Y que en un humilde lugar, allá en California, en Los Ángeles, en una calle llamada Azusa, comenzó con el pequeño grupo que tenía a buscar el rostro del Señor en oración. Convirtió su iglesia en una iglesia de oración, porque el mover del Espíritu Santo comienza cuando el pueblo de Dios se humilla. Cuando el pueblo de Dios se dedica a orar, a buscar el rostro del Señor. Y Dios comenzó a tratar con este hombre de apellido Seymour. Un moreno, al que Dios bautizó con el poder de su Espíritu Santo. Lo llenó de poder de lo alto. Y empezaron otra vez a suceder milagros como sucedieron en Pentecostés. Y el movimiento pentecostal moderno que se conoce hoy comenzó como un movimiento de santidad, de arrepentimiento, de consagración a Dios. Eso está bien documentado en todos los libros de la historia evangélica de este país. Y las personas venían a los cultos de oración. Y en esos cultos de oración el Espíritu de Dios comenzaba a moverse. Y la manifestación más visible que había del Espíritu Santo eran las lágrimas de arrepentimiento de la gente en la presencia de Dios. Esa humillación y ese arrepentimiento provocaba que Dios se moviera y hubieran milagros de sanidades físicas. Amén. Y personas llenas del Espíritu de Dios comenzaban a hablar en lenguas extrañas para ellos. Pero no era un show de publicidad, de gente que quiere mostrar cómo se mueven sensualmente, sino de gente impactada por el Espíritu de Dios, temblando en la presencia de Dios. De tal manera que aquellos que lo veían creían que estaban borrachos. Y Dios empezó a mover a otra gente. Hubo un pastor bautista del área del este de los Estados Unidos que escuchó hablar de este hombre. No había las comunicaciones como hay ahora, pero Dios permitió que este hombre escuchara. Y era pastor de una pequeña congregación por este lado acá. Y viajó hasta California para conocer al hermano Seymour. Y allí Dios lo llenó a él con su Espíritu Santo. Y trajo esa forma para acá, para el este, y convirtió su iglesia en una iglesia de oración. Él vio que el hermano Seymour pasaba el día con la cabeza metida dentro de un cajón, porque no tenía dinero. Era un pequeño almacén abandonado, y no tenía dinero para tener sillas tan bonitas como esta que tenemos aquí en el altar, acolchadas, sino que lo que tenía para él sentarse era un cajón, una caja de madera. Y este hombre ponía su rostro todo el día encima de la caja esa de madera a llorar en la presencia del Señor. Y este pastor americano blanco se buscó un cajón de madera él también.
y lo puso en el altar de su templo y puso la cara en ese cajón y empezó a llorar en la presencia de Dios. Y su humillación hizo que otros se unieran a orar junto con él. Y sin él llamar a los hermanos venían y venían, porque el Espíritu de Dios los traía a orar en la casa del Señor. Y eso fue mezclando o contagiando a otras personas. La iglesia a la que este hombre pertenecía lo expulsó, porque dieron, este se volvió loco, porque hablaba en un idioma extraño y se le pasaba llorando y con la cara puesta sobre un cajón. Pero eso hizo que otros comenzaran a hacer lo mismo. Y pastores de diferentes ciudades, algunos de la misma organización bautista, pero otros de otros grupos metodistas, presbiterianos, de otros grupos tradicionales, comenzaron a tener la misma experiencia. Y empezaron a comunicarse entre ellos. Y al pasar el tiempo hubo entre ellos una reunión en la que se pusieron de acuerdo para servir al Señor juntos, porque los habían votado de sus concilios. Y esa unión de esos hermanos, adorando a Dios y con experiencia de arrepentimiento y de búsqueda del rostro de Dios, dio inicio a lo que hoy se conoce como las asambleas de Dios en los Estados Unidos. Pero no fue el único grupo. Se formó otro grupo que se conoce como la Iglesia de Dios, la iglesia pentecostal de este país. Las manifestaciones en ese grupo tenían en primer lugar la forma visible de lágrimas y arrepentimiento delante de Dios. La gente venía y caía postrada en la presencia de Dios, pidiendo perdón a Dios por sus pecados, sintiendo el perdón de Dios en sus vidas y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, que los llevaba a una vida de consagración y de entrega en la presencia del Señor. Han pasado muchos años desde eso. Ya se cumplen 100 años. Casi, dentro de 2 años, se cumplirán 100 años del inicio de Pentecostés, como cantan los hermanos de Puerto Rico, en el año 16. Porque fue en 1916 que llegaron los pentecostales a Puerto Rico. Por eso comenzó antes, unos 4 o 5 años antes, desde el 1905 a 1910 comenzó el movimiento pentecostal en este país. ¿Por qué estoy contando todo esto? ¿Porque hoy es Pentecostés? No, no solo por eso. Porque han pasado muchos años y el movimiento pentecostal ha cogido diferentes rumbos. Y así como la iglesia del principio fue pasando por etapas de persecución, de aceptación, de gobierno ante el mundo, y Roma ha tenido tanto poder, pues el movimiento pentecostal ha tenido muchas formas en esta nación. Tan así que hoy en día se ha levantado un nuevo mover, a los que algunos le llaman neopentecostales. Un llamado movimiento pentecostal moderno que no se parece en nada a Pentecostés ni al mover del Espíritu Santo a principios del siglo XX en este país. Y bajo el nombre de Pentecostés o pentecostales o cualquier nombre que usted le quiera poner, se está hablando y se están manifestando cosas que no son del Espíritu de Dios. Todo ese mover de ese nuevo movimiento apostólico que existe hoy se le está achacando a los pentecostales. Y hay muchas locuras que se están haciendo bajo el nombre de Pentecostés o de pentecostales. Hay gente vomitando, gente con un supuesto avivamiento de risa, la iglesia entera riéndose, ¡ja, ja, ja! Y eso se contagian unos con otros. Y mientras todo el mundo se ríe, hay personas hasta que se orinan en el asiento de la risa. Y a eso le llaman mover del Espíritu de Dios.
¿Ve? Se han inventado formas de pelear las batallas espirituales por el supuesto derramamiento moderno del Espíritu Santo. Y hasta algunos han tomado la tendencia de echar fuera demonios a través de una música, a la que le llaman música de guerra espiritual. Yo he oído varias canciones de esas. Uno por allá decía como búfalo, 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 búfalo. Porque creen que así se van los demonios fuera. Y podía estar hablando toda la mañana de manifestaciones extrañas que se han ido infiltrando dentro del pueblo de Dios. Hoy personas estudiosas de la Biblia han escrito libros culpando a los pentecostales de todos los disparates que se están haciendo hoy. Y aquí hay gente en esta misma ciudad que odian a los pentecostales, que no quieren saber de los pentecostales, porque cuando se dice la palabra pentecostal, con lo que se asocian es con todas esas locuras que se están haciendo hoy. Usted puede acceder a ese medio moderno de comunicación que es la internet y ver videos de las locuras que se hacen. Creyentes brincando en una congregación, no por el mover del Espíritu de Dios, porque yo conozco el mover del Espíritu de Dios y seguro que usted lo conoce también. Pero cosas raras. Uno de mis hijos me enseñaba un video en el que estaban brincando y la gente revolcándose en el piso de la risa. Y uno se revolcaba y hacía como una serpiente en el piso. Se movía así. Y yo veo que de repente sale uno corriendo de la parte de atrás. Y la iglesia tiene un bautisterio así en la plataforma, con un cristal. Y aquel hombre se lanzó contra el bautisterio así, ¡blum!, de cabeza al agua. Y sale mojado así brincando. Y todo el mundo, ¡oh, qué cosa tremenda! ¡Qué show! Un show preparado por el diablo para manchar el nombre y el testimonio del verdadero Pentecostés. Pentecostés es el poder del Espíritu Santo transformando las vidas. Yo pido a aquellos que están usando el nombre de pentecostales para hacer semejantes disparates, que usen otro nombre, pero no ese, porque ese nombre está aplicado en las Escrituras a la obra poderosa del Espíritu Santo transformando las vidas. Si usted quiere saber qué es Pentecostés, vea junto conmigo el texto que le he leído esta noche, a ver si ese Pentecostés moderno de show y de gente vanagloriándose ellos y dándose títulos ellos y creyendo ellos tener el poder de hablar en nombre de Dios disparates que van en contra de la palabra del Señor. Aplíquele a esos lo que dice la Escritura de lo que es el verdadero Pentecostés. Pentecostés es el poder de Dios que hizo que un hombre que perseguía a la iglesia se encontrara con Jesucristo en el camino hacia Damasco. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y por ese poder Saulo vio una luz y oyó la voz del Señor. Y después de toda la experiencia, que no tengo todo el tiempo para contarle hoy, que quizás la mayoría de los que me están escuchando la han oído, Dios le dice a Saulo para qué se le apareció a su vida, para qué Dios lo llamó. Dios le dice: yo te he llamado porque yo quiero que seas un ministro mío, seas un siervo mío. Entonces en el verso 18, si usted tiene su Biblia abierta allí, en Hechos 26, 18. ¿Lo tiene allí? Yo le prometo que voy a tratar de ser breve. Voy a tratar. Dice: para que abras sus ojos.
Lo primero que usted encuentra allí es que Pentecostés no es show. Pentecostés es el poder de Dios para transformar las vidas. Lo más grande que tiene el evangelio es el poder de Dios para hacer a una persona una nueva criatura. Y quien recibe poder de Dios de verdad no recibe poder para hacerse famoso ni para conseguir cosas para sí mismo. Es para servir a Dios. Cuando el Señor prometió el bautismo en el Espíritu Santo, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Es para hacer un trabajo que Dios lo llena a usted. No es para lucirse. Y esa tendencia siempre la ha habido. Gente que quiere demostrar que son más que los demás, que tienen más poder que los demás. Ah, tú tienes poder. Mira qué poder tengo yo. Yo hago que este lápiz se levante solo. Y mira qué poder tengo yo, que yo camino sobre el aire solo. Cuidado, que los brujos también lo hacen. Pero el que está lleno de Dios es para servir al Señor. Y la labor más encomiable y más poderosa que puede hacer alguien lleno de Dios es lograr que la gente abra los ojos. Y no solo abrir los ojos por el hecho de que Dios sea capaz de sanar a un ciego, porque Dios sana a los ciegos, ¿verdad? Dios abre los ojos a los ciegos. Pero cuando Dios dice aquí, para que abras sus ojos, no se está refiriendo simplemente a abrir los ojos a alguien que está ciego físicamente, sino a hacer que la gente que está ciega espiritualmente, por el conocimiento de la palabra de Dios, sus ojos sean abiertos. Y hace falta el poder del Espíritu Santo hoy más que nunca para abrirle los ojos a la iglesia. Porque si de algo se han encargado estos nuevos pentecostales, es de ponerle una venda en los ojos a los cristianos y hacer que los cristianos dejen de mirar al Señor para mirarlos a ellos. Y hacer que los cristianos dejen de publicar la palabra de Dios para publicar el nombre de ellos y para hablar de las cosas que ellos hacen. No estamos como iglesia para hablar de las cosas que la gente hace. Estamos para hablar de las cosas que Jesucristo hace. Del poder que Jesucristo tiene. Nos entristece ver que hay tantos creyentes que saben más de esta gente que de Dios mismo. Se saben los nombres y los apellidos de todos los apóstoles modernos. Eso. Saben dónde nacieron. La fecha de nacimiento del apóstol Caralampio. ¿Cuándo se graduó? ¿Cuándo Dios lo llamó según ellos? Pero no saben de Jesucristo nada. Están ciegos. Y como el Señor dijo, son guías ciegos de otros ciegos. Pero Dios nos ha llamado como iglesia y nos ha capacitado para abrir los ojos a los ciegos espirituales. Esta palabra que yo le estoy dando hoy me ha impactado a mí, me ha marcado a mí. Me ha hecho darme cuenta para qué Dios me llamó. No para entretener a la gente, ni para pasar el rato aquí. Dios me ha puesto en este púlpito y Dios me ha abierto puertas en los medios de comunicaciones en este país para que le abra los ojos a los cristianos. Yo no puedo perder el tiempo en este lugar. Ni voy a un lugar a predicar para que la gente me aplauda. Estoy enviado por Dios para que la gente abra los ojos. Aunque no les guste lo que les diga. Aunque se moleste por lo que predicamos, hay que abrirle los ojos a la gente. Y el mensaje de Jesucristo es para que los ojos sean abiertos. En 2 Corintios capítulo 4, el Señor dice, pero el día que se conviertan, la venda se caerá de sus ojos
el velo se quitará de su rostro. Alabado el nombre de Jesús. Mire lo que dice allí en 2 Corintios capítulo 4. Verso 4. ¿Lo tiene allí? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, ¿qué dice allí? Cegó el entendimiento, están ciegos. Si usted lee el capítulo 3, verso 16, ¿qué dice? Pero el día que se conviertan, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso no habla ese contexto de libertad para hacer lo que le da la gana. Libertad para hacer lo que le da la gana se llama libertinaje. La libertad que produce el Espíritu de Dios es que le abre los ojos a los ciegos espirituales. ¿Cuánta gente están en un lugar donde tenían creído que eso era de Dios? Hay gente que asisten a la iglesia y hasta creen que es de Dios ir a los brujos. Van a la iglesia, pero leen el diablóscopo. Porque el diablo le dijo que son del signo de Cáncer. Con razón hay tanta gente con cáncer creyéndole al diablo esas mentiras. Usted no es Cáncer ni es Escorpión. Usted es un hijo de Dios. Abra los ojos. Y no crea esa basura. ¿Creen que sirven a Dios? Y tienen un pastor que los manda hasta jugar la lotería. ¿Sí? Eso no es un cuento que yo estoy inventando, no. El pastor se ganó la lotería y ahora manda a sus miembros a jugar un número todos los días. Cristianos esclavos del vicio, que el diablo les tiene los ojos tapados. Pero Dios le dice a Saulo: yo te he llamado para que le abras los ojos a la gente. Oiga, lo cumplió porque escribió 14 libros de la Biblia. Y las cartas de Pablo, quien las lee, sus ojos se abren. Sus ojos se abren espiritualmente. Si yo no leera la palabra, si Dios no hubiera inspirado a Pablo para escribir sobre los dones del Espíritu Santo, yo estaría creyendo el cuento que otros están hablando y enseñándole a la gente hasta hablar en lengua. Y le dicen a la gente: repite conmigo, racachaca, racachaca. Y la gente repite, racachaca, racachaca. Ya tienes el Espíritu Santo. Pero cuando leo el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo dice que el Espíritu Santo lo da Dios a quien Él quiere. Y que los dones Él los reparte como Él quiere. Y cuando leo Hechos capítulo 2 verso 4, dice: vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces le digo al que está mandando a repetir lenguas aprendidas de memoria: déjate de esa bobería de una rata mansa y una rata mansa. Que aquí no hay ninguna rata mansa. Lo que queremos es el poder del Espíritu de Dios, que abra los ojos a los ciegos espirituales. Eso es lo que necesita este mundo. Yo creo que hoy en día los primeros que necesitan ser evangelizados son los pentecostales. Estos días hablaba con un hermano y me decía: mire, pastor, yo soy bautista. Y yo hasta hace poco tiempo odiaba a los pentecostales. Pero me dijo algo muy inteligente. Me dijo: pero de un tiempo para acá he aprendido
que no todos los pentecostales son iguales y que hay pentecostales bíblicos que aman la palabra de Dios y la conocen con todo su corazón. Y mientras ella me decía eso, me vino a la mente, a la memoria, que esa misma persona me llamó hace unos cuantos años porque me escuchó por primera vez en la radio y me dijo: usted es bautista, ¿verdad? Y yo le dije: no. Esa persona me dijo: mire, cuando yo le pregunto a algunos pentecostales si son pentecostales, me dicen que no, que son cristianos. Pero dígame usted la verdad. ¿Usted es pentecostal? Y yo dije: de hueso colorado. Y me dice: qué lástima, porque yo quería que usted fuera mi pastor. Me dijo: ¿no ha pensado pasarse a la organización bautista? Y no es que tenemos problemas, yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo y creo en los dones del Espíritu de Dios, y hay pastores bautistas que lo creen junto conmigo, que saben que el poder de Pentecostés sigue real hasta hoy. Así terminó esa conversación. Han pasado los años y esa hermana me dice ahora que se dio cuenta que todos los pentecostales no somos iguales. No, tenga cuidado que usted ve un cartelito pentecostal allá afuera, lo que puede haber es una secta adentro. Que usando el nombre de pentecostal son hasta brujos y hechiceros. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero sí el que tiene la palabra de Dios en su alma y en su corazón. El que hace la voluntad de Dios, ese tiene entrada al reino de los cielos. Para que abras los ojos. La gente necesita que Dios le abra los ojos para que se den cuenta la condición espiritual en que están. Porque usted va a creer que está bien hasta que el Señor le abra los ojos. También yo creía que estaba bien hasta que Dios ungió mis ojos con colirio para que viera. Como Dios le dijo a la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Pero Dios le dice: tú eres pobre, desventurado, desnudo. Y yo te recomiendo que unjas tus ojos con colirio para que veas. Aquí hay hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor, y la gloria es para Dios, que cuando llegaron aquí creían que eran lo más grande y que conocían de Dios más que nadie. Pero Dios los sentó a escuchar la palabra hasta que sus ojos se abrieron. Y de lo primero que se dieron cuenta es que no eran ni convertidos, que estaban descarriados, que si sirvieron a Dios un tiempo lo habían abandonado y se habían entregado a una religiosidad muerta de apariencias, pero no de consagración y entrega a Dios. Pero un día el Espíritu de Dios le quitó la venda de los ojos. Bendito el Espíritu Santo que nos abre los ojos espirituales y nos muestra realmente quiénes somos nosotros. Usted puede creerse muy santo hasta que el Espíritu de Dios le quite la venda de los ojos. Me parece que algunos creyentes se parecen a ese nuevo anuncio que hay por ahí de un producto que da buen olor dentro de los automóviles. No voy a decir el nombre, no me pagan la propaganda. Y si me la pagaran no se la aceptaba, porque no podemos predicar por propagandas. Pero ponen a una persona con una venda en los ojos dentro de un automóvil y le ponen un producto de esos allí que da ese buen olor, y ponen un pescado podrido ahí al lado y ropa sucia y una pizza de una semana ahí, y le dicen: ¿qué hueles? Huele a nuevo, dice. Huele a limpio.
huele a frescura del campo. Y de pronto le quitan la venda. ¡Ah, qué asco! Porque mientras tenían la venda en los ojos, no podían ver la suciedad que hay al lado. Y en el ambiente espiritual usted no necesita solo nariz para oler. Necesita sobre todo ojos espirituales para ver las cosas. Y usted puede estar en medio de la suciedad y creer que todo está limpio hasta que el Espíritu de Dios le abra los ojos. Cuando el Espíritu de Dios le abre los ojos, usted se da cuenta que puede haber alguien en un altar y estar sucio. Que puede haber alguien dirigiendo una parte en el culto y ser un adúltero. Pero mientras usted esté ciego, no lo siente, no lo ve. Cuando el Espíritu de Dios le abre los ojos, entonces siente asco de esa suciedad. Entonces se despierta su espíritu y usted dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin consagración no puede ver la gloria de Dios. El Espíritu de Dios no habita en vasos sucios. Pero para eso Dios tiene que abrirle los ojos a la gente. Hoy hay gente profetizando, llenos de adulterio, homosexuales, lesbianas, borrachos, traidores a su familia. Y usted los ve en el culto y dice: uff, nada más le falta que le salgan las alas. Es un santo, es un ángel del cielo. Hasta que Dios le abra los ojos y se dará cuenta que es un demonio y no es un ángel. Porque si algo hace falta, lo primero que dice aquí es que Dios le abra los ojos. Ay, si el Espíritu de Dios le abriera los ojos a la ciudad de Ocala, que muchos sustos se llevarían algunos. Aleluya. Número 2, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Porque, hermano, ¿de qué sirve decir que uno está lleno de Dios si no se ha convertido? Ayer yo decía en ese lugar donde estuvimos, las iglesias a veces están llenas de gente que no se ha convertido. A veces son hijos de cristianos y aprendieron a cantar en la iglesia y están tomando parte, pero no se han convertido a Cristo. Y hasta que no hay una conversión, no hay seguridad del cielo. No se es cristiano hasta que haya una conversión en la vida. De hecho, la palabra convertirse que hay en el Nuevo Testamento significa literalmente dar un giro de 180 grados. Cambiar de rumbo. Pero la gente hoy viene al evangelio y lo cogen como un hobby más. Yo hago esto y esto y esto y esto. Y además, ahora soy evangélico. Y mire, tengo una cosa más en la lista. Ahora soy pentecostal. Sí. Porque piensa que ser pentecostal es como ser rotario, o ser del Club de Leones, o ser Rosacruces, de cualquier organización de esa humana, hasta demoníaca. Pues ahora son evangélicos. Evangélicos, pero fuman. Evangélicos, pero son esclavos de los vicios. Evangélicos adictos a droga. Evangélicos alcohólicos anónimos. Yo quiero decirle que no existe alcohólicos anónimos. Todo el mundo se da cuenta de quién es un alcohólico. Es muy difícil vivir en el anonimato siendo un alcohólico. Eso no puede hacerse anónimo. A veces el último que se da cuenta que es alcohólico es el mismo alcohólico. Toda la familia lo sabe. Sabe que cada fin de semana se pone a temblar así y le empieza a sudar la frente con un sudor frío. A mí me está sudando, pero no porque tengo necesidad de bebida. Y tiemblan. Y le dicen a la esposa: ahora vengo. ¿Dónde vas? Voy a la esquina a buscar algo. Enseguida vuelvo. 3 días después vuelven borrachos, con la ropa rota.
Y la esposa le dice, eres un borracho. Y dice, no, borracho no, fue solo este fin de semana. Pero no se da cuenta que ya lleva 18 fines de semana haciendo lo mismo. Porque ya cayó en el vicio. Y para un ser humano esclavo del pecado lo que necesita es una conversión. Es virarlo al revés. Hacer que regrese a la corrección, a la verdad otra vez. A eso le llama la Escritura el nuevo nacimiento. El ser humano necesita nacer de nuevo. Es un giro de 180 grados en el que usted corta todo vínculo con las tinieblas. Todo lo que tiene que ver con el pecado. Para servir a Dios hay que romper con el pecado. Hay que estar dispuesto a dejar todo lo que a Dios no le agrada. Y eso a veces lo saben más los inconversos que los cristianos. ¿Por qué no vas a la iglesia? Bueno, porque yo sé que para ir a la iglesia tengo que dejar de hacer todo esto. Sin embargo, hay gente en la iglesia que lo sigue haciendo. Parece que entienden menos que los inconversos. Parece que no entienden que para servir a Dios hay que romper con el diablo. Usted no puede hacer negocios con Dios si es socio del diablo. ¿No? Hay un conflicto de intereses ahí. ¿Verdad? Usted sabe que vivimos en un país de competencia. Y las compañías compiten unas con otras. Entonces, dos compañías de comunicaciones, como AT&T y Verizon, ¿verdad? Son dos compañías famosas en este país. No puede ser que usted trabaje un part-time en Verizon y otro en AT&T. ¿Sabe qué le van a decir? Hay un conflicto de intereses aquí. ¿Sabe qué le van a decir? Usted es un espía de la otra compañía y está velando aquí todo lo que aquí se hace para avisar allá. Así que mire, sóplese de aquí. Chocolárgate. Y lo botan. Pues usted se ríe, pero cuando alguien quiere servir a Dios y al diablo a la misma vez, el Señor le dice, hay un conflicto de intereses aquí. Tú eres del otro mundo, del otro equipo. Tú no puedes estar aquí. Tú no puedes adorar a Dios y al diablo a la misma vez. Tú no puedes dar agua dulce y agua amarga a la vez. Tú tienes que definirte a quién vas a servir. Por eso Josué le dijo a Israel, escojan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, a cualquier muñeco que quieran servir, háganlo. Pero si quieres servir a Jehová, a Él servirás y solo a Él adorarás. Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Usted no puede pisar con un pie el reino de Dios y con el otro el reino de Satanás. Y estar en los dos lados. Estar en la iglesia y estar en el mundo. ¿Y usted no cree que los hay? Sí los hay. Metidos en la iglesia y enamorando a las propias hermanas de la iglesia casadas. Pero no son solo los varones, mujeres también. Piropeando a los varones que hay en la iglesia. Eso es actitud de prostituta o de prostituto. Guarde su moral, guarde sus principios. Dese a respetar. A veces gente con familia y todo, haciendo que su propia familia pase vergüenza por las cosas que hacen, porque piensa que nadie se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta de tu actitud, de tu falta de respeto, de tu esclavitud al diablo y a los demonios. Usted tiene que estar claro de eso. Hay gente que entra a la iglesia y están endemoniados. Satanás se le ha metido en la mente y en el corazón. Y quieren meter dentro de la iglesia la suciedad que el diablo le ha metido al mundo. Y por eso hay que orar a Dios. Y la iglesia tiene que clamar al Señor para que Dios liberte a los cautivos. Cuando la iglesia no tiene el poder para transformar las vidas de la gente sigue en la iglesia igual que en el mundo. Y quieren que todo el mundo se envuelva en su suciedad. Así mismo es.
Me contaba un familiar en estos días, no, eran dos parejas y estaban en la iglesia. Uno tocaba el piano y otro era el cantante. Y el cantante se acostaba con la mujer del que tocaba el piano. Y el que tocaba el piano se acostaba con la mujer del cantante y los dos lo sabían. Pero se hacían los que no lo sabían. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando el Espíritu de Dios no está en la iglesia. Cuando no se da la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios corta como una espada, la gente o se arregla o se va. La gente o cambia o se tienen que ir, porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. No hay unión entre Dios y el diablo. ¿De qué sirve tener una iglesia llena de adúlteros y de fornicarios? ¿Para dónde van? ¿Para el infierno? ¿Sabe usted que hay más condenación para un adúltero dentro de la iglesia que en el mundo? Hay más condenación para el que practica adulterio en la congregación que para el que practica adulterio en un prostíbulo. Porque la casa de Dios es santa. Para eso Dios puso su Espíritu Santo en la iglesia. No para hacer show y para brincar. Y para que la gente oiga mensajitos bonitos, que tú eres bueno. Predicadores faltándole el respeto al Espíritu Santo, diciéndole a los creyentes, dile a la que está a tu lado, qué bonita estás. Y los bandidos no se miran para su esposa para decirlo, se lo dicen a la otra. Hace como 22 años, 21 años atrás, yo vine por primera vez a este país. Me invitaron a predicar en una iglesia allá en Miami Playa. Si ustedes lo pueden decir, yo no. Porque no lo sé pronunciar bien. Y me senté en el culto y había alguien invitado, que era un pastor también. Y le dieron una oportunidad de hablar antes de entregarme el púlpito. Y yo estaba sentado en la primera banca. Mi esposa estaba de otro. Y el que estaba adelante dando el saludo dijo, vírese para el que está a su lado y dígale qué bonito viniste vestido hoy. Y yo me miré para mi esposa y me reí. Y cuando miré para el otro lado abrí un moreno así y me dijo, qué bonito viniste hoy. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto es esa? Usted no viene a la casa de Dios ni siquiera a mirar cómo viene vestido la gente. A usted viene a la casa de Dios a que Dios lo vista de santidad, a que Dios lo vista de arrepentimiento, a que Dios lo vista de su fe, de su verdad, de sus principios. Respetemos la casa de Dios. Que Pentecostés no ha terminado. Pentecostés no es un show. Pentecostés es el poder de Dios que cambió mi vida y que puede cambiar la tuya, que te saca de las potestades del diablo. ¿Usted sabe qué significa la potestad del diablo? Que su dueño es el diablo, que quien manda en su vida es Satanás. Cuando la gente es gobernada por el diablo empiezan a hacer las cosas mal. Y el diablo le pone a la gente deseos sucios que esa misma persona ni los quiere. Pero el diablo lo empuja a hacerlo porque son esclavos. ¿Sabe lo que es un esclavo? Alguien que no puede hacer lo que él quiere, sino lo que le mandan a hacer. Poder en el nombre de Jesús. Pero el poder de Dios puede hacer que una persona salga de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al poder de Dios. Y termina diciendo, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados. Qué palabras poderosas. Conversión, perdón. Perdóneme, pero ahí de Pentecostés no dice nada de show. Yo brinco más que tú. Yo me río más que tú. No. De lo que habla es de perdón. Alabado el nombre de Jesús. La palabra más usada en el Nuevo Testamento o más común en el Nuevo Testamento para perdón es la palabra griega aphesis,
que da la idea de enviar lejos, de dejar ir. La palabra de Dios explica que mientras usted no perdona a alguien, usted está atado a esa persona. La odio, lo que me hizo, pero no se da cuenta que está pensando en ella día y noche. La tiene más presente que nadie. Cuando usted perdona a esa persona, usted la libera, lo saca de su mente. Se fue. Ya no está más ahí. Ya no manda más en mi vida. Por eso el cristiano necesita perdonar para ser libre. Mientras usted no perdone, usted va a ser un esclavo de esa persona. Cada vez que la vea, los ácidos de su estómago van a aumentar y comienzan a comerse las paredes del estómago y le salen úlceras estomacales. Se le va el sueño cuando ve a esa persona. Y empieza a planear qué va a hacer para destruirlo o destruirla. Esa fue la que me quitó el marido. Señor, elimínala. Ilumínala. Ilumínala. Elimínala. No saben que están orando si elimínala o ilumínala. Son esclavos. Pero hay algo hermoso que Dios nos ha dado y es el perdón. Y Dios nos manda a perdonar para ser perdonado. Ah, qué hermoso es recibir perdón de nuestros pecados. Yo llevaba una carga sobre mi vida de mis errores hasta que la puse sobre Cristo y me siento libre hoy. Ya no cargo más la culpa de mi pecado. Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Y cuando el diablo me recuerda lo que hiciste, y yo le digo, ese se murió. Yo soy otro, ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No necesito ir a un encuentro, a un preencuentro, ni a un posencuentro del G12 para clavar los pecados en un pedazo de madera y quemarlos con candela para que se olviden. La Biblia dice que el día que yo vengo a Cristo y confieso mis pecados a Él y me arrepiento, Él los echa a lo profundo de la mar y los olvida para siempre, jamás. Y el lugar donde Jesús echó mis pecados, puso un cartel que dice, no fishing here. Prohibido pescar aquí. No se puede pescar donde Dios ha sepultado tus pecados. No importa que sea castellano o el G12 o quien sea. No deje que nadie te saque los pecados que Cristo ha limpiado de tu vida. Sacúdase, abra los ojos. Que ese es el evangelio que nos quieren imponer ahora. Un evangelio en el que el arrepentimiento no funciona. Lo que funciona son los encuentros. Mentirosos hijos del diablo que necesitan arrepentirse y volver a Dios para que se den cuenta el poder que tiene el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Ser perdonado es ser liberado de la culpa. Ya no soy más culpable porque Jesús me absolvió, me dio libertad. Fui llevado a un juicio ante el diablo. El juez era Dios y Cristo era mi abogado. Satanás decía que mi lugar era el infierno por lo que había hecho, pero Jesús mostró su obra en la cruz, que pagó el precio por mis pecados. Y yo estoy absuelto de mi culpa. Jesús no solo pagó por mis pecados, también pagó para mi entrada en el cielo. Y lo que Él pagó es suficiente para perdonar mi pasado y para darme una nueva vida con Él eternamente. ¿Cómo cambiar eso? Por lo que este mundo puede dar. Toda esta gente que se hacen llamar G12, que se hacen llamar apóstoles modernos, que tienen una nueva revelación, están poniendo a un lado la obra que Cristo hizo en la cruz. Y lo triste es que se hacen llamar pentecostales. No saben qué cosa es Pentecostés. No saben qué cosa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y tiene la función
de aplicar a nosotros la sangre de Cristo para santificarnos, para limpiarnos de toda maldad, para que recibamos perdón de pecado. Y termina diciendo el texto, y herencia con los santificados. ¿Cuántos tienen herencia en el cielo aquí? Dice Primera de Pedro 1:4 que Dios nos ha salvado para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. La herencia que tenemos es grande. Cristo la conquistó, pero termina diciendo con los santificados. O sea que para entrar al cielo hay que limpiarse. Hay que santificarse, hay que dejar que la sangre de Cristo nos limpie. Hay que dejar que Dios sea quien transforme nuestras vidas. Y ese Dios que transforma está aquí en esta tarde. Incline su rostro que vamos a orar al Señor. ¿Puede entender usted qué cosa es Pentecostés? Pentecostés es nueva oportunidad, es salvación, es transformación, es nuevo nacimiento. Es una vida limpia delante de Dios. Es el gozo de la salvación. La presencia de Dios con nosotros. Es que el Espíritu Santo entre a morar a usted y le dé poder para vencer y para ganar y convencer a otros, abriendo sus ojos. Poder en el nombre de Jesús. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia con los santificados. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra esta tarde. Te doy gracias por cada hermano que ha atendido, Señor, a tu voz en este día. Yo te pido que tú te reveles a cada vida. Tu palabra no vuelva atrás vacía, Señor. Produce tú el cambio. Produce tú la transformación, Señor. Ayúdanos a mantener un verdadero Pentecostés en nosotros. Que el fuego de tu Espíritu Santo queme lo que no sirve en nuestras vidas y nos haga tener una vida de paz y de victoria. En el nombre de Jesús. Te lo suplico, Padre, y te doy las gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Póngase de pie, hermano, un momentito. El tiempo ha avanzado en esta tarde, pero Dios está aquí en este lugar. Su presencia está aquí, hermano. Si usted tiene dudas, pida al Espíritu de Dios que abra sus ojos espirituales. Hay gente dudando. ¿Cuál será el verdadero evangelio? ¿Dónde ir? Este dice esto, el otro dice lo otro. ¿Qué hago? ¿Dónde está la verdad? Solo Dios puede revelarte cuál es la verdad. La verdad no está en una religión. La verdad no está en una prédica de un predicador. La verdad se llama Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y Él puede mostrarse a tu vida en este día. Él puede dirigirte al camino que debes andar. Él puede sacar de su vida todo lo que a Dios no le agrade. No es el lugar donde asiste, es la forma en que tú vives. Si en tu vida hay cosas que a Dios no le agradan, el Espíritu de Dios quiere sacarlas de tu vida en este día. Ese es el mejor Pentecostés que puedes tener. Ser libre de la esclavitud del pecado. Sé libre del engaño del diablo. Que aprendas cómo se resuelven las cosas. No es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. No es copiando lo que otros hacen mal. Es consagrándote a Dios y viviendo para Él. Si dejaras que Dios tomara el control de tu vida, las cosas serían diferentes. Aún aquello que tú crees que no tiene solución, Dios puede solucionarlo. El poder del Espíritu de Dios es grande para cambiar una mente, un corazón, una vida,
para salvar un hogar, una familia, para rescatar a un hijo del pecado, del vicio, para que salgan de la potestad de Satanás. Aleluya. Para que salgan de las tinieblas y vuelvan a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús.